Buenos días, hoy es viernes 17 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Economista, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Hoy se instala la nueva Asamblea Nacional. Hoy es del reparto, como dice el pueblo, de la troncha. ¿Cuál es su lectura de este pacto correístas, socialcristianos y novoístas? Buenos días. Sí, efectivamente, hoy empieza una etapa sui generis en la vida política nacional. Por primera vez, luego de un proceso que lo conocemos vulgarmente de muerte cruzada, se instala una nueva etapa de la Asamblea Nacional que tiene una duración muy corta. Va a estar 1 año y medio en funciones. Lo mismo tendrá el presidente de la República, el mismo lapso, ya, 1 año y medio. Así Y es. yo creo que habría que hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, no debería sorprendernos absolutamente nada que en una asamblea, en un congreso, en un parlamento, se llegue a acuerdos. Acuerdos para nombrar quiénes son las personas que van a dirigir el funcionamiento de ese gremio colegiado, porque eso es un parlamento, eso es una asamblea. Lo grave, lo preocupante es que muchas veces esos acuerdos van mucho más allá de la simple distribución de los cargos y no tienen una agenda parlamentaria prevista en función de los intereses de la sociedad, sino que pueden estar pensados en clave de intereses particulares. Alguien que quiere escaparse de la justicia, alguien que quiere acceder a determinadas instancias de poder, alguien que busca algún beneficio particular o de grupo. Y en ese escenario la duda surge. Y eso es lo que le molesta a la ciudadanía. Yo diría es lo que nos molesta en general a todos quienes vemos un parlamento que no necesariamente es transparente. Acuerdos está bien, pero acuerdos en función de los intereses populares. Acuerdos está bien para distribuirse o para organizar el funcionamiento de la Asamblea. Esto es para ver quién va a ir a la presidencia, a las vicepresidencias, al CAL y a las distintas otras Comisiones, instancias de claro. control. Pero eso debe ser transparente y ojalá no haya detrás de todo esto una suerte de arreglos bajo la mesa. Bueno, el presidente electo, el señor Noboa, ha manifestado públicamente que este pacto, en este pacto no hay compromisos de por medio y que, por ejemplo, el tema de la fiscal es, no está dentro de este pacto. La aspiración que dicen tienen los correístas de tumbarse a la fiscal. Bueno, el tema de la fiscal demuestra que hay un interés muy especial. Pongámoslo en términos correctos. Rafael Correa no viene al Ecuador porque no quiere dar cara a la justicia y él pretende que esos Así de juicios, simple, así de simple, no así de vamos a simple. hacernos mucho rodeo, ¿ya? Claro. No es el caso del presidente Lula, que se quedó en su país y estuvo más de 500 días preso, dio cara a la justicia y fue reelecto por el pueblo brasileño. No es ni siquiera el caso de Jorge Glass, que se quedó en el país, fue a la cárcel y bien o mal ya está fuera, ya eso es Y, otra cosa. y puede volver. Y Rafael Correa no da la cara a la justicia. Pero ¿qué es lo que busca? Algunos arreglos que permitan anular los juicios y luego ver la manera que se pueda cambiar la constitución para que él pueda ser reelegido. Entonces, si los acuerdos en el Parlamento tienen ese objetivo, estarían entonces usándolos para fines particulares y eso es rechazable. ¿Ya? Eso es lo malo y eso es lo preocupante. Ahora, el mismo acuerdo parlamentario para nombrar las distintas autoridades de la Asamblea Nacional podría tener en su seno alguna intencionalidad de esa naturaleza. Por ejemplo, si se entrega a la bancada del correísmo el control de la Comisión de Fiscalización, ya de entrada se dice que le podrían entregar a la hermana del expresidente Rafael Correa. Imagínese, Entonces, imagínese. esas son las cuestiones que llaman la atención, que incomodan. A mí me habría gustado mucho más que digan, sí, señores, vamos a hacer un acuerdo. En ese acuerdo, punto uno, nos vamos a organizar de esta manera: presidencia, vicepresidencias, el Consejo de Administración Legislativo, el CAL, y además tenemos estos puntos en nuestra agenda legislativa, teniendo en consideración
que este gobierno y esta asamblea van a estar apenas 18 meses o 17 meses en funciones y que los problemas del país son gravísimos. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que se quiera mejorar la justicia. Me parece fantástico. Ese debía haber sido uno de los puntos claves, pero no solo para cambiarle a la fiscal buscando un beneficio muy puntual a favor del señor que está viviendo en Bélgica. No, lo que se debería aquí es proponer cómo hacer realidad algo que impulsamos desde Montecristi. Una de las tareas cruciales para la sociedad ecuatoriana, incluso para combatir el crimen organizado, es construir una justicia independiente y autónoma. Eso no ha habido casi en ninguna época de nuestra historia. Y en Montecristi hicimos un enorme esfuerzo para proponer una agenda, una hoja de ruta, ¿ya?, de cómo construir una justicia independiente y autónoma. Lamentablemente, el presidente Correa no quiso eso y limitó al pueblo ecuatoriano literalmente a meterle la mano en la justicia. Recuerde usted la consulta popular del 7 de mayo del año 2011, era para meterle la mano en la justicia. Antes no teníamos una justicia independiente autónoma, ahora tampoco. Economista, eso de la justicia independiente en nuestro país es una utopía, ¿no? ¿Cómo podemos esperar una justicia independiente si en esa línea tenemos que nombran trabajar? A la señora Mireya Pazmiño como experta en seleccionar a los nuevos jueces de la Corte Nacional? Bueno, ahí hay muchas irregularidades. Ese es apenas un botón de muestra, ¿ya? Hay muchas irregularidades. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo real y serio para construir una justicia independiente y autónoma. No va a surgir de la noche a la mañana, pero hay que dar señales claras de que queremos transitar en esa dirección. Si la justicia sigue siendo lo que ha sido y lo que es ahora, una justicia que está al servicio de determinados grupos de poder, una justicia que se usa como herramienta de persecución política, una justicia que incluso colabora para sacar de la cárcel a delincuentes, ¿ya? Esa justicia no nos sirve, tenemos que cambiar la justicia. Yo sé que puede sonar utópico, puede sonar a una utopía, pero las utopías sirven para caminar. Le preguntaron a ese gran pensador y escritor uruguayo Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Si yo doy 2 pasos adelante, la utopía da 2 pasos y se va para atrás. Si yo doy 10 pasos, la utopía da 10 pasos. Eso decía Galeano, que para eso sirve la utopía, para caminar en una dirección e ir buscando alcanzar una justicia lo más independiente y lo más autónoma posible. Ese es el reto que tenemos. Bueno, volviendo al tema de la Asamblea Nacional Economista, el próximo domingo que están convocados, nuevamente, hoy se instala, pero el próximo domingo están convocados para el reparto de las comisiones y ahí sabremos quiénes van a presidir las comisiones y si la señora Pierina Correa asume la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ni más ni menos. Bueno, ahí veremos qué es lo que está en juego, porque insisto, ahí puede aparecer ese punto escondido en el acuerdo, ¿ya? No es un acuerdo para ninguna impunidad, pero en ese acuerdo se deja abierta una puerta a través del control de la Comisión de Fiscalización para que se dé paso a la impunidad posteriormente. Así de sencillo. Esos son los temas, así de simple. Ya no somos tan ingenuos de creer que solo están nombrando las comisiones. Veamos quién se posiciona en qué comisión. Lo que sí me gustaría a mí, insisto en eso, para mí es fundamental ver una asamblea y un ejecutivo que estén buscando elaborar una agenda concreta. ¿Qué leyes se pueden aprobar? Además del tema de la independencia y autonomía de la justicia. Sería muy bueno que la Asamblea Nacional le facilite al presidente de la República el uso de al menos una parte de la Reserva Monetaria Internacional, porque la Asamblea anterior con alianza de correístas y social cristianos y los otros grupos políticos, blindó la Reserva Monetaria Internacional, impide que el Estado pueda acceder a esos recursos, que es una reserva para situaciones de crisis. Ahora estaría muy bien que se puedan usar 1.500, 2.000 millones para reactivar la economía. Eso es algo urgente que está demandando la sociedad, que está demandando el pueblo ecuatoriano, incluso para asegurar la gobernabilidad. Están demasiado preocupados
en qué es lo que dicen los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en definitiva, los acreedores de la deuda externa, pero no se preocupan de la situación dramática que está atravesando el pueblo ecuatoriano. Algo hay que hacer en ese sentido, porque el pueblo también tiene el derecho de protestar si no le toman en cuenta. Ahora, en ese preacuerdo que elegir las autoridades de la Asamblea Nacional, ya no estaría, si hay un preacuerdo, ya no habría hombre del maletín, ¿o qué? Esperemos que no haya hombre del Ah, maletín. Yo diría que al menos para el acuerdo para la designación de las autoridades, no va a ser necesario el hombre del maletín. Yo diría que nunca debería ser necesario el hombre del maletín cuando hay una predisposición para conversar y dialogar con todas las fuerzas políticas, con todas sin excepción. Se parte de principios de cada agrupación y a partir de eso creo yo que sí se puede hablar con todos los grupos teniendo en mente el interés nacional, el interés de la colectividad. Lo que pasa aquí es que hay algunos que están pensando en sus intereses particulares y otros que andan atrapados. Yo no hablo con este porque es trompudo o porque me quedó viendo mal. Estoy haciendo un ejemplo un poco burlón, ¿ya? Espero que se me entienda, ¿ya? El hecho real y cierto es que no hay una gran apertura para enfrentar los problemas nacionales. Y vuelvo al punto de partida. Es una asamblea y es un ejecutivo que tiene 1 año y medio en funciones. De aquí a 1 año, ya estamos en campaña electoral para el año 2025. En realidad, la capacidad de gestión es muy poca. Y es un pueblo que está ahogado con problemas de todo tipo, que está esperando resoluciones. Si el Ejecutivo y si la Asamblea no asumen con responsabilidad su papel, la situación del país puede ser mucho peor de aquí a mayo del año 2025 de lo que estamos ahora viviendo. economista, dejemos la Asamblea y le quiero consultar su criterio sobre los 900 días del gobierno del señor Lazo. Él ha dicho que deja un mejor país, incluido en ese mejor país seguramente las condecoraciones entre ellos. Bueno, casi estuve tentado a decir, no me haga perder el tiempo. Con todo respeto, no me haga perder el tiempo. Es un gobierno nefasto, un gobierno donde la sinvergüencería ha llegado a su máxima expresión, que el Ecuador está mejor que hace 900 días. Por favor, señor Eso presidente. ha dicho, ¿no? Eso dice. Yo sé. ¿Mejor para quién habría que preguntar? ¿Mejor para quién? ¿O para Mejor para quiénes? la banca que nunca dejó de ganar. Mejor para muchos de los grandes grupos económicos que siguen lucrando incluso de la miseria popular. Mejor para las grandes empresas mineras que siguen aprovechándose de la destrucción de la naturaleza y la destrucción de las comunidades. Voy a decir algo que también es muy cierto. Mejor para el crimen organizado. Sí, este es un Ecuador mejor para el crimen organizado, esas bandas y quienes controlan las cárceles. Este gobierno no fue ni siquiera capaz de controlar las cárceles, menos la seguridad en las calles. Esta es la triste realidad. Y este personaje distribuye condecoraciones. No sé la gente por qué recibe una condecoración. Yo casi consideraría una injuria recibir una condecoración de un personaje como este. Bueno, la condecoración, por ejemplo, de la Gran Cruz, ¿no? Para el amigo. Bueno, se distribuyen condecoraciones porque seguramente las compraron en masa hace algunos meses y no quieren dejar ninguna en la bodega, aprovechan para condecorarse entre ellos. Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso que se despidan Es de esa manera. lamentable, es Vergonzoso. lamentable. Yo creo que este señor sí fue uno de esos personajes que ha hecho mucho daño al país. Estuvo 3 veces en campaña electoral. Dijo que estaba preparado. Incluso decía En 100 que días, dijo, en 100 días. en Antes no, en 100 horas ya tomaba medidas adecuadas y en 100 días comenzaba a cambiar el Claro. Ecuador. Son 900 días y estamos peor. Ahora, el señor Noboa tiene que tener muy claro la realidad que está viviendo. Él no puede hacer más de lo mismo. Por ejemplo, seguir por la misma lógica de las políticas neoliberales que vía austericidio están matando de hambre al pueblo ecuatoriano. Si él hace eso, no será más de lo mismo, sino más de lo peor. Y él no solo que fracasará políticamente, sino que estará abriendo la puerta a nuevos estallidos sociales que no solo que serán necesarios, sino indispensables. Economista, bueno, usted escribió un artículo extenso bajo el título de Un presidente acartonado y allí habló sobre algunas cuestiones
sobre Noboa, hablando de su falta de experiencia, de cómo llegó al poder de la noche a la mañana, digamos, porque no nos esperábamos, no se esperaba el pueblo ecuatoriano. No se esperaba Él él mismo mismo no se seguramente no esperaba. se Yo creo que esperaba. todavía no está muy Y parece que convencido de que todavía ganó no, las elecciones. y parece que cuando se le ve a él, todavía no llega a entender o alcanza a comprender lo que hizo o en dónde está. Sí, también en forma irónica, creo que todas las mañanas se despierta y se pellizca a ver si es cierto que ya es presidente de la República. Pero él tiene el reto, él tiene la obligación. El pueblo le encargó a él esa tarea de dirigir los destinos del país en conjunción con la Asamblea Nacional y con la sociedad en general para intentar resolver la mayoría de problemas existentes en un periodo muy, muy corto. Lamentablemente, me temo que él va a hacer lo que van a hacer los asambleístas, las asambleístas, pensar en las elecciones del 2025, ir construyendo la tarima electoral para el 2025. Qué interesante sería que el señor Noboa el día de la posesión diga, yo no voy a ser candidato en el año 2025. Me Yo voy me a dedicar postularé, exclusivamente. yo me postularé el año 2029 porque tengo todo el derecho de acuerdo a la Constitución. Voy a trabajar estos año y medio exclusivamente pensando en las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ninguna de mis decisiones va a ser cortoplacista. Ninguna de mis decisiones va a ser inmediatista. Yo no le estoy pidiendo el voto para el año 2025. Le estoy pidiendo que organicemos una minga democrática para comenzar a enrumbar el país en otra dirección. Eso sería una señal vigorosa. Esa sería una señal de profunda madurez democrática. Prometemos que no voy a ver eso. Bueno, pero con la presencia a su lado del señor Noboa, del economista Dajik, prófugo también de la justicia y amnistiado después por Correa, la gente no tiene mayor confianza y expectativas en el ámbito económico. Yo no tengo mayor expectativa, le soy absolutamente franco. Una señal nefasta fue llevarle al señor Adajik, prófugo de la justicia, a que le acompañe en la primera reunión pública con el presidente de la República actual, con el saliente. Esas son señales, hay señales y hay que estar atento a eso. Ahora, habrá que ver si el presidente Noboa es suficientemente claro en lo que estamos viviendo y en lo que puede hacer. Si sigue por la senda que está planteando el neoliberalismo, que es una visión no solo ideológica, sino teológica, ¿ya? El fracaso está programado. El fracaso político y mayor miseria y pobreza para el pueblo ecuatoriano. Habrá explosiones. Las señales vendrán claramente. Explosiones populares de resistencia y de indignación. Si este señor entiende que hay que cambiar de rumbo y hay que comenzar a atender las demandas populares, reactivar la economía desde las pequeñas y medianas empresas, ya que generan las MIPIMES, generan más del 90% del empleo. Si se preocupa del agro, donde más del 30% de la población económicamente activa está trabajando, entonces puede comenzar a generar otro tipo de funcionamiento de la economía que le va a dar también una mayor potencialidad, inclusive para intentar arreglar el tema de la deuda externa. Pero si el señor sigue con la lógica de achicar el tamaño del Estado, esperando que de forma espontánea el mercado resuelva todo y simultáneamente cumpliendo con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y los acreedores de la deuda externa, pues esto se va a volver un polvorín. Bien, economista, durante el acto de la entrega de credenciales, tanto al presidente como o a la vicepresidente, por parte del CNE, del cuestionado CNE, eh, el señor Noboa, el presidente Noboa, electo, habló de traiciones mirándole a su vicepresidenta. Bueno, esas son algunas señales propias de un sistema político de partidos y de movimientos que es tremendamente débil. ¿De dónde viene todo eso? ¿Cómo llegó Noboa a ser candidato? ¿Ya? En un momento en que se abrió la puerta a través de la disolución de la Asamblea para elecciones generales anticipadas. ¿Y en qué nos encontramos? Con que el partido político más grande, que se refleja incluso en el número en la Asamblea, no tiene vida democrática interna.
El correísmo esperó que el caudillo desde Bélgica, donde está prófugo, designe quiénes van a ser las personas que asumirán las distintas candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y a la Asamblea Nacional. Desde arriba, de forma vertical, caudillesca, se decide. Otro partido político tradicional, como el Partido Social Cristiano, que está estrechamente aliado al correísmo en la actualidad, desde tiempo atrás vienen caminando juntos como una yunta, no tenía candidatos propios. ¿Qué hizo? Recurrió a un mercenario, literalmente a un mercenario. Esa es la realidad. Topi. Otro, exacto, otros candidatos que querían asumir la candidatura a la presidencia, otros personajes, como el señor Noboa, recurrió a una alianza de partidos políticos de alquiler. Incluso quien tuvo una importantísima votación en el año 2021, impulsado por el movimiento indígena, terminó también en manos de un partido de alquiler, fracasando totalmente. Esta es una realidad. Los partidos políticos, los movimientos políticos tienen una tremenda fragilidad. Y lo perverso y grave es no solo que no tienen cuadros, no solo que no hay una vida democrática interna, no tienen propuestas de país, no están pensando el país y en el país. Eso es el tema que a mí más me angustia. Claro, y asoman solo en campaña electoral y luego desaparecen. Porque no, los partidos políticos se han vuelto empresas electorales. De Cumplen alquiler. ciertos requisitos, buscan candidatos, ganan elecciones, pero sin principios, sin ideología. Se ha vendido a la sociedad la idea de que la ideología es perversa. No, lo perverso es creer que no puede haber ideología. Todo el mundo tiene alguna ideología, alguna forma de entender la vida, ¿ya? Y en ese contexto yo sí creo que es muy importante recuperar la política y lo político. Ojalá estas lecciones que estamos experimentando al poner en marcha la muerte cruzada obliguen a cambios profundos ¿Verdad? dentro de los partidos políticos y comencemos a cambiar también lo que son, por ejemplo, las normas del Código de la Democracia. Por ejemplo, algo que creo yo, a modo de sugerencia. Quien llega electo por un partido político, sea la alcaldía, a cualquier cosa, y se desafilia, está en su derecho, eso es un derecho humano, pero no puede ser candidato a ninguna dignidad en las próximas elecciones. Tiene que hacer pausa, ¿ya? Eso sería un mensaje potente, ¿ya? Igual habría que ir pensando, creo yo, en la posibilidad de incorporar la segunda vuelta para alcaldes y prefectos. ¿Por qué no? Sería una interesante para tener una más. Luego habría que ir pensando cómo se logra que al menos una parte de la Asamblea Nacional se elige en la segunda vuelta. La mitad de Asamblea Nacional se elige en la segunda vuelta. Y quienes hayan sido candidatos o candidatas a la presidencia y obtengan más del 5% de los votos, no estén entre los finalistas, automáticamente pasen a ser miembros de la Asamblea Nacional. Esto podría dar lugar a un juego político mucho más dinámico, mucho más interesante. Yo creo que esa sería una interesantísima reflexión para ir ajustando el código de la democracia, porque de las tareas básicas es, así como requerimos una justicia independiente y autónoma, requerimos vigorosos partidos y movimientos políticos. Perfecto. Economista, para concluir, no quiero dejar pasar por alto el tema del Yasuní, el ITT, el pronunciamiento del pueblo en consulta en las urnas. El 60% de la población dijo que se deje el petróleo, que no se toque, que se deje bajo tierra. ¿Qué piensa que va a pasar con el gobierno del señor Noboa en este tema? Yo estoy esperando una señal clara del presidente Noboa. Él en campaña dijo Ya que estaba dijo, de acuerdo en que ya se dijo. quede el crudo bajo el subsuelo. Que cumpla con su palabra. Además, es un mandato popular, ¿ya? Y es muy importante entender que esa decisión tiene no solo una significación ecológica, defendiendo los derechos de la naturaleza, no solo una significación comunitaria, defendiendo los derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario, los derechos colectivos, sino que tiene inclusive una significación económica, política, de transformar la sociedad para dejar de ser un país producto, un país que solo exporta materia prima, para irnos transformando en una sociedad y en una economía que apueste más por la inteligencia, por la justicia social y la justicia ecológica.
Yo creo que ese es un punto que tiene que analizar el presidente Noboa. Ojalá él esté a la altura del momento histórico. Hay la voluntad popular, hay su palabra, ojalá no defraude a la democracia, que en definitiva de eso se trata. Bueno, Noboa dijo no a la explotación en el ITT, pero sí a la gran minería. Claro, es que el señor Noboa, hay que entender por qué lo dijo. Él dijo es un mal negocio. Él lo hizo desde la lógica de un empresario, ¿ya? Y es de un pésimo negocio, sin lugar a dudas, en eso coincido. Pero no es la razón de fondo para proteger el ITT. Al ITT le protegemos por la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, que no tiene precio. Claro. No es cuestión de que se pierda miles de millones o pocos millones, no tiene precio. La vida de todo lo que no son seres humanos, la de la naturaleza, tampoco tiene precio. ¿Ya? Es uno de los sitios más biodiversos de todo el planeta. La no emisión de gases de efecto invernadero es cada vez más urgente, ¿ya? Incluso tenemos que hacer un esfuerzo mayor quienes vivimos en el Ecuador y sabemos que la ciudad de Guayaquil está entre las 10 ciudades más amenazadas si se sigue provocando un incremento del nivel del mar. Creo que está en el puesto 4 a nivel mundial, ¿ya? Tenemos que proteger esas zonas de enorme reserva de agua dulce y tenemos que transformar esa decisión del pueblo ecuatoriano, esa democracia participativa, democracia ambiental, desde abajo, en una herramienta para impulsar una gran transición ecosocial, intercultural, con una enorme participación democrática. Es la oportunidad de comenzar a pensar en otro Ecuador, en otro país. Ojalá Noboa y la Asamblea Nacional entiendan la enorme responsabilidad histórica que tienen en sus manos. ¿Y cómo miran en el exterior el tema este de la consulta popular y del Yasuní? Bueno, es un motivo de enorme satisfacción en el mundo entero. Los ecuatorianos, las ecuatorianas podemos estar orgullosos por lo que estamos haciendo en relación a enfrentar los problemas derivados de lo que se conoce vulgarmente como cambio climático. El Ecuador es el único país en el mundo hasta ahora que en su constitución tiene a la naturaleza como sujeto de derechos, los derechos de la naturaleza. Ese ejemplo es seguido ya por 40 países en el mundo, no en sus constituciones, en leyes, en disposiciones. Por ejemplo, en Europa ya hay un primer ecosistema que es sujeto de derechos, en España, el Mar Menor. Lo mismo sucede en Nueva Zelanda, en los Estados Unidos, en la India, en Colombia. Hay casi 40 países. Hay leyes poderosísimas como la ley de la madre tierra en Bolivia, que no se le aplique, es otra cosa. La ley de los derechos de la naturaleza en Panamá. Los ejemplos son increíbles. Y el tema del Yasuní también nos ha colocado en la vanguardia de las grandes transformaciones. Por eso hay proyectos, programas, iniciativas que dicen yasunicemos el mundo. ¿Qué significa Yasuní? Sí, deberíamos recordar. Yasuní en lengua indígena significa algo sagrado, un territorio sagrado. Yasunizar es sacralizar el mundo, sacralizar la vida, reencontrarnos con la naturaleza, que es la que en definitiva nos da el derecho a la existencia. Nosotros ponemos en el papel que la naturaleza es sujeto de derechos, pero en realidad quien nos da derecho a la vida es la naturaleza. Eso está siendo visto a nivel mundial como un ejemplo. Debemos estar orgullosos quienes vivimos en esta tierra de lo que podemos hacer. Y desde esas posiciones tenemos que construir otra sociedad enfrentando la miseria, la pobreza, la excesiva concentración de la riqueza, la inseguridad, la corrupción y la falta de democracia. Bien, gracias, economista, por la entrevista. Muchas gracias. Para mí es un gusto. Gracias por esa visión clara, clara. Ojalá que los señores que manejan los hilos de la política entiendan que es hora de cambiar, ¿no? Ojalá que entiendan. Ojalá que entiendan, pero asumamos algo. A la postre, quienes son responsables del cambio somos los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes. Tenemos que organizarnos comunitariamente en el campo y en la ciudad. No podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que algún gobernante iluminado, algún caudillo venga a resolver nuestros problemas. Nosotros somos el cambio en sí mismo. Bien, gracias. Desde siempre y hasta Muchas siempre. gracias. Muchas gracias.